Hola, Candorianos. Este verano, tanto en la D23 Expo como anteriormente en la San Diego Comic Con, Disney y Marvel Studios anunciaron muchos de sus proyectos futuros de la fase 4, algunos en cine y otros en televisión. Proyectos que incluyeron un montón de personajes nuevos, algunos un poco más desconocidos para el gran público, o al menos tal vez personajes un poco de segunda fila, que sorprendieron a mucha gente y que han puesto muy contentos a los fans de estos personajes. Bueno, como sabéis de sobra, aquí en la Botella de Candor os he ido comentando estas noticias y estos anuncios, pero lo que no habíamos hecho hasta ahora es hablaros de estos personajes. Por eso, queridos candorianos, en el vídeo de hoy vuelvo a contar con nuestro experto en cómics, con nuestro bibliotecandor Antonio Monfort, para que en un único vídeo nos hable de todos los personajes que Marvel Studios va a presentar durante los próximos años. Así que nos vamos directamente a la Monfort Cueva para que el gran Antonio os explique todos estos personajes y os hable un poco de su origen, de sus principales características, que vais a conocer en los próximos años, tanto en Disney Plus, en las series de Marvel de televisión, como en el universo cinematográfico, todos dentro de ese gran todo que es el UCM. Vamos con Antonio y bienvenidos a la Botella de Candor. Hola candorianos, como todos sabéis, a lo largo de este verano Marvel ha anunciado un montón de proyectos nuevos, algunos encuadrados en eso que llaman la fase 4 y otros para su nueva plataforma televisiva, la Disney Plus, que empezaremos a ver a partir de noviembre. Sea como sea, la cuestión es que hay toda una plétora de proyectos sobre personajes Marvel que la verdad pues son bastante desconocidos. Como son un montón, lo que hemos hablado con Javi es que vamos a hacer aquí en este vídeo una pequeña presentación de lo que nos han dado hasta ahora la gente de Marvel. Vamos a colocar en su sitio cada uno de estos personajes y si luego tenéis interés particular en alguno en concreto, pues bueno, ya haremos un vídeo más profundo como otros que hemos hecho aquí en el canal hablando ya de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a empezar este repaso por esas novedades Marvel de los próximos años. En primer lugar, tocaría hablar de Los Eternos. Los Eternos parece ser que es la gran película de Marvel para el 2020 y quizá la que vaya a encender el fuego de esa fase 4 y a sembrar muchas semillas de cara al futuro. ¿Quiénes son los Eternos? Bueno, para entender quiénes son los Eternos tenemos que hablar de Jack Kirby, uno de los mejores, si no el mejor y más grande dibujante de cómics que ha habido a lo largo de toda la historia. Jack Kirby había abandonado Marvel allá por mediados de los años 70 y se había ido a DC, donde hizo cosas, por ejemplo, como Los Nuevos Dioses, Darkseid, Nueva Génesis, todo aquello. Pero las ventas de ese cuarto mundo de DC Comics no fueron muy allá y acabó volviendo otra vez a Marvel. En Marvel retomó un proyecto bastante similar, también teniendo que ver con dioses, al que llamó Los Eternos. Los Eternos no son otra cosa que una especie de seres humanos avanzados creados por unos seres cósmicos llamados los Celestiales. Estos Eternos son literalmente eternos, básicamente son inmortales, en principio no tienen demasiados poderes, aunque las creaciones de los Celestiales también dieron lugar a mutaciones y bueno, algunos han querido ver ahí el posible origen de los X-Men. En un principio las historias de los Eternos y sus hermanos malvados, los Desviantes, pues estaban aparte del universo Marvel tradicional. Lo que ocurre es que aquí tampoco las ventas acompañaron mucho al Rey Kirby y finalmente las historias de los Eternos no pudieron ser terminadas, no las pudo terminar Kirby como las tenía pensadas. Acabaron terminándose primero en la colección de Thor y poco a poco los conceptos que Kirby había introducido en su serie formaron parte del universo Marvel tradicional. De ahí, por ejemplo, a que el personaje de Thanos esté vinculado también a los Desviantes, en cierto modo a los Eternos y a los Celestiales. Pero en cualquier caso, al principio pues tenía que ser una cosa totalmente desgajada. ¿Qué es lo que hay que leer de los Eternos para entenderlos y para saberlos? Bueno, pues evidentemente la base de los Eternos está en los cómics de Jack Kirby, los cómics clásicos de los años 70 de estos personajes. Quizá en un sentido un poquito más moderno hay una serie bastante interesante de Neil Gaiman y de John Romita Jr., bastante más reciente y que puede servir para ponerse un poco al día y para saber un poco quién son estos personajes. Ahora bien, viendo que la película probablemente se parecerá a cualquier cosa menos a los cómics, pues oye, igual esperaos a ver la película y luego ya si eso nos pensamos qué es lo que leemos o si merece la pena leer algo o no. Otro personaje que nos hemos encontrado en la futura parrilla de películas de Marvel es Shang-Chi.
Este es otro personaje que viene de principios de los años 70 y fue creado en aquel fervor de series y películas sobre artes marciales que había en aquella época. Resulta que son los tiempos de aquella serie de televisión con David Carradine, Kung Fu, y Marvel pensó que sería buena idea hacer cómics en torno a esa serie, pero esa serie básicamente pertenecía a Warner, por tanto difícilmente los derechos para hacer cómics acabarían en Marvel. Solución: inventamos un personaje nuevo. Se le encarga a Steve Englehart y a Jim Starlin que creen un personaje y estos utilizan algo de lo que sí que tenía Marvel en aquella época los derechos, que son las novelas de Sax Rohmer acerca de Fu Manchu, una especie de conspirador oriental, una especie de personaje a medio camino entre lo malvado, lo místico, que maneja sociedades secretas y que, bueno, dio mucho jugo. Es un personaje de las viejas novelas pulp, las precursoras, digamos, de los primeros cómics superhéroes. Bueno, la cuestión es que el personaje de Shang-Chi está planteado como el hijo de Fu Manchu, y desde que es muy pequeño se entrena como si fuera, digamos, el soldado más avanzado de su padre. Crece siendo el asesino más peligroso o el luchador más peligroso de las huestes de Fu Manchu. Evidentemente, Fu Manchu quiere utilizarlo para sus malvados planes, pero ya en su primera misión Shang-Chi se da cuenta, en parte gracias a su madre y en parte gracias a los enemigos icónicos o de toda la vida de Fu Manchu, que en realidad su padre le ha estado engañando, que en realidad su padre es un malvado y que le está manipulando. A partir de ahí va a empezar toda una carrera para eliminar esa enorme mafia, conspiración criminal que tiene Fu Manchu montada por el mundo, y esa va a ser la gran cruzada de Shang-Chi, enfrentarse a esas hordas y a ese terror, digamos, en la sombra que representa su padre Fu Manchu. La gran colección de Shang-Chi es The Deadly Hands of Kung Fu, una serie que duró desde los 70 hasta ya bien entrados los años 80 y que básicamente está escrita por Doug Moench y dibujada básicamente por Paul Gulacy en las mejores etapas, pero también con otros dibujantes como Mike Zeck, por ejemplo. Bueno, la cuestión es que esa es un poco la gran serie, el gran momento de gloria de Shang-Chi, que es un personaje que en un principio tampoco encaja muy bien con el universo Marvel, digamos, de toda la vida, pero con el paso del tiempo y sobre todo con el final de su serie regular, pues ha acabado salpimentando un montón de colecciones y ha aparecido como estrella invitada por casi todas partes. Ha estado en X-Men, ha estado en Spider-Man. De hecho, una temporada estuvo entrenando a Spider-Man. Cuando perdió su sentido arácnido, pues Shang-Chi le enseñó a reaccionar o a saber defenderse sin depender de su sentido arácnido. Otro personaje que nos han sorprendido para muy bien con el hecho de que va a tener una serie de televisión es Hulka o She-Hulk. Este personaje se crea también por culpa de la televisión. Resulta que a finales de los años 70, como todos sabéis, el increíble Hulk tenía una serie de televisión que estaba siendo un auténtico éxito. Bueno, pues esa serie de televisión resulta que estaba producida por Kenneth Johnson, un gran productor de televisión que años más tarde nos sorprendería a todos con esa serie de lagartos alienígenas que invadían la Tierra. Pero antes de los lagartos, Kenneth Johnson había creado otro gran éxito setentero, El hombre de los 6 millones de dólares. Bueno, El hombre de los 6 millones de dólares tuvo un spin-off, que era La mujer biónica, que básicamente era la misma idea que el protagonista masculino, pero en versión femenina. Los de Marvel dijeron, si se le ocurre hacer lo mismo con el increíble Hulk, podrá hacer una serie de televisión sin tener que pagarnos ningún derecho. Así que dijeron, vamos a crear nosotros antes un personaje femenino y así nos adelantamos la jugada. Y efectivamente, así nace Hulka, creada oficialmente por Stan Lee, aunque fueron otros quienes desarrollaron el personaje en primera instancia, y dibujada también en primera instancia, pero muy pronto abandonada, por Sal Buscema. La cuestión es que Hulka al principio pues es básicamente una versión femenina de Hulk. No muy diferente del Hulk masculino, un poquito más fino, siempre mantuvo un poquito más la inteligencia, pero tampoco exageradamente diferente ni en concepto ni en cuanto a cosas que le ocurrían a esta pobre mujer, que por cierto es Jennifer Walters, prima de Bruce Banner, el Hulk original. Bueno, permitidme aquí una pequeñísima interrupción al gran discurso que está haciendo el amigo Antonio, simplemente por el tema este de las transformaciones de Hulka o She-Hulk, porque es un tema que me hace mucha gracia. Es decir, ¿cómo es posible, no? Según ha explicado Antonio, She-Hulk es la prima de Bruce Banner, pero ¿cómo es posible que este personaje también obtenga sus poderes? Eso es algo que me gustaría explicaros. Bueno, pues sin entrar en muchos detalles, básicamente todo viene por una transfusión de sangre que su primo Bruce se ve obligado
obligado a hacerle, bueno, pues en momentos in extremis, ¿no? Después de que ella reciba unos disparos de unos mafiosos que la van persiguiendo, porque ella, como ha dicho Antonio, es abogada y los quiere meter en prisión, pues ella recibe unos disparos y al final Bruce se ve obligado a hacerle una transfusión de su propia sangre. Y esa sangre irradiada de gamma, pues tiene las características y las propiedades que lo transforman a él en el Increíble Hulk y también pasarán en gran parte a su prima. Ya os digo que muy a grosso modo, podríamos explicar también el por qué llega a ser disparada y cómo se produce su primera transformación en el hospital, pero bueno, así entendemos un poco cómo es posible esa casualidad, esa serendipia de que justo la prima de Bruce Banner también se convierta pues en una mole humana como el Increíble Hulk. Y otro dato curioso que creo que merece la pena mencionar muy rápidamente, y ya os devuelvo a la conexión con Antonio, es el hecho de que, bueno, si bien Hulk siempre se queda convenientemente vestido con un pequeño trozo de pantalón, generalmente de color morado, que tapa sus vergüenzas, porque lo cierto es que sería un poco incómodo ver por ahí a Hulk pasearse, ¿no? Con el palan, palan, con el badajo verde, ¿no? Pues bueno, le pasa un poco lo mismo a She-Hulk, que tampoco la llegamos a ver nunca desnuda, aunque sí que en algunas etapas más recientes del cómic se ha jugado un poco con esa idea de que ella se queda desnuda cuando se transforma, generando pues episodios muy divertidos. En sus primeras historias no solamente la veíamos con ese característico bikini, que se le queda convenientemente tapando el pecho y la parte baja, sino que incluso se quedaba como con un vestido, ¿no? Como con un vestido corto, muy roto, muy destrozado, pero, pues bueno, un vestido de una pieza también convenientemente tapando todo lo que no querían enseñar. Venga, os dejo con Antonio y prometo no molestar más, ¿eh? Lo importante de Hulka es que en los años 80 cae en manos de John Byrne, un autor que decide que es un personaje estupendo para dar aire fresco a su etapa de los Cuatro Fantásticos y decide meterla como parte de los Cuatro Fantásticos cuando la cosa se quedó en el planeta de las Secret Wars. Hulka efectivamente es un soplo de aire fresco porque la visión que tiene John Byrne de ella es de un personaje chispeante, fuerte, poderoso, divertidísimo y muy pronto va a salir de los Cuatro Fantásticos y va a tener su propia serie regular, Sensational She-Hulk. Esta primera etapa con John Byrne a los mandos es la que realmente define el personaje. Si queréis leer algo de Hulka, desde luego podéis empezar por cualquier cosa que firme John Byrne y concretamente esta etapa de Sensational She-Hulk es muy divertida y muy recomendable. Y en cuanto a cositas un poquito más modernas, la etapa de Dan Slott, el que luego sería guionista de Spider-Man durante muchísimo tiempo, es mucho más que recomendable también. Estupendos cómics con un personaje divertido, fresco, muy diferente del Hulk que podemos esperar y sobre todo, bueno, un personaje chispeante que esperemos que le hagan justicia en esa futura serie de televisión. Otro personaje que parece ser que vamos a encontrar en la película de los Eternos va a ser el Caballero Negro. ¿Y quién es el Caballero Negro? Pues para entender eso tenemos que irnos a la Marvel pre-superheroica, cuando la compañía todavía se llamaba Atlas. Por aquellos tiempos Stan Lee prueba suerte con una historia de corte medieval, de caballeros, de hecho utiliza toda la mitología de Camelot y del rey Arturo, y nos cuenta la historia de un caballero que tiene una especie de doble identidad, aparenta ser muy torpe, digamos, durante mayor parte del tiempo, pero en realidad pues es un hacha con lo suyo. Este caballero tiene la característica de tener una espada mágica o de cualidades increíbles que está forjada por el propio Merlín a partir de un meteorito de material desconocido que se ve que ha caído por allí, por Camelot, las cosas que pasan. Bueno, la cuestión es que la espada y otros artefactos de este caballero le dan unas cualidades impresionantes y le convierten en una especie de protegido de Merlín. Ser Percy de Scandia, que así se llamaba este caballero negro, pues es una especie de, pues eso, caballero mágico en aquellos tiempos de Camelot, y sus historias pues se parecen un poquito a las del Príncipe Valiente, un poquito también a lo típico que se contaba en las primeras historias del Capitán América, ya por los años 40, cambiando la Segunda Guerra Mundial por la Edad Media. Bueno, un poquito todo eso. Pero las historias de este Caballero Negro duraron muy poco, apenas 5 números, y el personaje se quedó ahí en el limbo. Bastante tiempo más adelante, cuando la Marvel que conocemos ya empezaba a dar sus primeros pasos, Stan Lee decide recuperar ese nombre de Caballero Negro y aplicarlo para un nuevo personaje. Pero en este caso lo que se crea es un villano. Este villano pues tampoco va a tener una carrera especialmente larga, es derrotado por el Hombre Hormiga, por Iron Man, y en uno de los enfrentamientos con Iron Man queda bastante moribundo. El hombre se arrepiente de su carrera criminal, esas cosas que pasan, y decide que su sobrino, bueno, pues es el hombre ideal para redimir el nombre del Caballero Negro. Resulta que este Caballero Negro villano es un descendiente del Caballero Negro original,
pero al ser un poco maloso, pues la espada le había dicho que nada, que no es digno de llevarla y que no tiene derecho a encarnar esa figura del Caballero Negro. Sin embargo, el sobrino, Dane Whitman, este sí que es digno de llevar la espada y toma el nombre de Caballero Negro. A partir de ahí empezar a ayudar a los Vengadores. Al principio estos no están muy contentos con la idea de que haya un Caballero Negro, no se fían mucho de él, pero poco a poco el Caballero Negro va a ser una de las presencias constantes en la serie de los Vengadores. Siempre estará más o menos por allí rondando, echando una mano a los Vengadores. Por tanto, este es un personaje al que difícilmente vamos a ver en serie propia. Tuvo una miniserie en los años 90 y muy recientemente, ya por 2015, un intento de colección regular que tampoco fue muy allá. Los grandes hitos de este personaje los vamos a ver dentro de la serie de los Vengadores, donde ha participado, ha tenido un lío con Cersei, que es una de los Eternos, con lo cual tiene una cierta vinculación con esos personajes, y bueno, pues ha estado como parte de las, como escenario, ¿no?, digamos, de muchas aventuras de los Vengadores, y bueno, le ha pasado de todo. Ha habido épocas en las que la espada maldita se le ha revelado y le ha vuelto malo, otras épocas en las que la ha cambiado por una especie de sable de luz, los 90, amigos, que fueron muy duros, y bueno, y otras épocas en que ha sido, pues eso, el Adalid de Camelot y de esas mitologías artúricas dentro del mundo Marvel. Otra agradable sorpresa para los fans de Marvel ha sido la confirmación de que también vamos a tener una serie dedicada nada menos que al Caballero Luna, otro de esos personajes no de popularidad masiva precisamente, pero sí, digamos, con su grupo de seguidores de culto a lo largo de los años. El Caballero Luna fue creado en 1975 por Doug Moench, ¿os acordáis? El de Shang-Chi, pues aquí otra vez vuelve a aparecer el hombre. Bueno, esta vez crea al Caballero Luna como una especie de villano que se enfrentaba al personaje que en aquella época estaba escribiendo Doug Moench, nada menos que el Hombre Lobo. Así que en un principio la temática de plata y el tema del enfrentamiento, pues bueno, venían a razón de que ¿qué puede acabar con un Hombre Lobo? La plata. En fin, la cuestión es que el personaje gustó bastante y los editores Marvel de aquella época empezaron a pensar en decir, oye, podíamos darle un poquito más de fondo a este personaje y reconvertirlo en una especie de héroe. Y acabó convertido en una especie de Batman al estilo de los años 70. De hecho, siempre ha tenido muchísimas comparaciones con Batman y hay gente que le llama el Batman de Marvel. Bueno, ¿quién es el Caballero Luna? Bueno, el Caballero Luna es Mark Spector, una especie de mercenario, excombatiente, entrenado en 1000 tipos de lucha diferentes, que en un momento determinado aterriza o acaba en una excavación en Egipto, donde uno de los tipos para los que trabaja precisamente resulta que se quiere cargar a un arqueólogo que está haciendo una excavación. Bueno, la cuestión es que Spector se enfrenta, digamos, a ese contratante suyo, un tal Bushman, y bueno, resulta que sale bastante malherido. Se queda como tendido en las arenas del desierto esperando morir, pero resulta que es rescatado por un extraño culto al dios Khonshu, egipcio. Se lo llevan a una especie de templo donde Khonshu le ofrece regresar al mundo de los vivos a cambio de ser algo así como el espíritu de la venganza, su representante en la tierra y el que se va a encargar de repartir justicia por ahí. Spector acepta. Por tanto, digamos, a partir de ese momento es una especie de encarnación o reencarnación del dios Khonshu, y con el sudario de ese dios que cubre una de las estatuas, que es un sudario de color plateado, de color blanco como la luna, vuelve a enfrentarse otra vez a Bushman, derrotándole en esta ocasión. A partir de entonces volverá a Estados Unidos y empezará una carrera de luchador contra el crimen, donde adoptará diversas identidades o falsas identidades, que van pues desde un empresario hasta un taxista, lo que a veces le ha dado algo así como personalidad múltiple. A veces ha sido retratado como que no está muy bien de la azotea. El traje es bastante chulo en cuanto a diseño y ha tenido bastantes colecciones a lo largo de los 70, los 80 y muy recientemente también en los años 2000. Etapas más interesantes, probablemente la del propio Doug Moench y del dibujante Bill Sienkiewicz a principios de los 80, porque Bill Sienkiewicz es un grandísimo dibujante y realmente quizás sus trabajos en Caballero Luna pues sea uno de los más interesantes. Pero recientemente, y sobre todo a partir de 2006, que tuvo un nuevo volumen en su colección, el Caballero Luna ha tenido varias oportunidades modernas y se han dado varias versiones recientes del personaje bastante curiosas y bastante interesantes, con lo cual, si queréis cómics modernos de Mark Spector y sus trifulcas con sus múltiples personalidades y con el espíritu del dios egipcio Khonshu, pues podéis tener también versiones modernas muy recomendables. Y ya para terminar hablamos, aunque sea brevemente, del personaje más reciente de toda esta plétora, Miss Marvel. El más reciente, quizá también el más popular,
porque a pesar de que, como digo, es un personaje que se creó pues entre 2013 y 2014, o sea, es muy reciente, pues ha sido un personaje que ha tenido un gran recibimiento entre la crítica y el público y se está convirtiendo en un personaje muy querido a pesar de ser, como digo, muy joven. ¿Quién es esta Miss Marvel? Bueno, toma el nombre de superheroína de Carol Danvers, que como todos sabemos, ya dijimos aquí en una ocasión, contamos su historia, empezó siendo Miss Marvel antes que Capitana Marvel, allá por los 70. Pero esta Miss Marvel moderna no tiene mucho que ver con Carol Danvers. Su origen hay que buscarlo en los eventos Marvel recientes, estamos hablando, pues como digo, 2013-2014, el evento reciente de Marvel conocido como Infinito, el enésimo intento de Thanos de invadir la Tierra aprovechando que los Vengadores no estaban por la labor, estaban fuera del planeta. Bueno, la cuestión es que, bueno, todas las cosas se complican, como pasa siempre en estos eventos, se ven implicados también los Inhumanos y al final del evento Infinito y de la especie de continuación que fue otro evento llamado Inhumano, en aquella época los Inhumanos estaban muy en boga por el tema de no poder utilizar a los X-Men, bueno, pues utilizarlos como excusa para personajes nuevos, para que aparezcan personajes con nuevos poderes, en plan mutantes sin llamarles mutantes, bueno, de eso va un poco la cosa. La cuestión es que al final del evento Inhumano, el líder de los Inhumanos, Rayo Negro, libera sobre la Tierra las nieblas terrígenas, que son algo así como lo que utilizan los Inhumanos para desencadenar sus poderes. La cuestión es que estas nieblas terrígenas, al, digamos, impactar o estar, digamos, en contacto con la gente de la Tierra, pues desencadenarán en mucha gente poderes que tenían latentes, y es que esa gente tenía genes de los Inhumanos. Hay que decir que los Inhumanos son también otra de estas razas medio cósmicas del mundo Marvel, como antes hablábamos de los Celestiales, de los Eternos, bueno, pues los Inhumanos son primos hermanos, digámoslo así. En fin, la cuestión es que hay gente que tiene genes inhumanos en el mundo Marvel y al entrar en contacto con las nieblas terrígenas resulta que les aparecen poderes como venidos de la nada. Uno de estos casos es una chica de Nueva Jersey, hija de inmigrantes pakistaníes y, bueno, una chica normal y corriente, encima de religión musulmana, que tiene sus problemillas para adaptarse, en fin, una adolescente que adora locamente a los superhéroes, es muy friki la pobre, y encima adora con locura a Carol Danvers, es un poco su gran mito, digamos, y su gran hito a seguir. Cuando esta chica, Kamala Khan, descubre que tiene poderes, pues evidentemente intenta ser una superheroína, pero bueno, las cosas no le saldrán exactamente como tenía planeado. Sus poderes no son exactamente los típicos, ella lo que puede hacer básicamente es cambiar su cuerpo de arriba abajo, estirarse, cambiar de forma, en fin. Lo importante de Kamala Khan o de esta nueva Miss Marvel es que es un poco una reencarnación o una reutilización del concepto original de Spider-Man. Es decir, la idea de un chaval no muy bien encajado en la sociedad, que hace lo que puede para encajar con sus estudios, con su familia, con sus amigos y que lo consigue solo a medias. En fin, la lucha de todo esto, más el añadido de los problemas típicos de un superhéroe, pues harán que la serie de Kamala Khan o la serie de Miss Marvel pues sea una de las más aclamadas pues precisamente de ese año 2014 y en adelante. Buena parte del carisma del personaje se debe a su creadora, Gwendolyn Willow Wilson, una guionista que tenía muy claro el concepto del personaje en su cabeza y que supo hacer de Kamala pues un personaje joven, fresco, encajado con el cómic de nuestros días, con lo que la sociedad hoy en día demandaba al mundo Marvel y convirtiéndose pues en una de las encarnaciones de héroe juvenil de la compañía, pues eso, más populares y más solicitadas. Veremos qué es lo que hacen en televisión con ella. Bueno, pues como veis, este ha sido solo un breve repaso a todos estos personajes que nos han llovido en los últimos meses, noticias de que todos estos personajes prácticamente desconocidos para el gran público, de pronto van a tener nada menos que versión en imagen real, a veces en cine, a veces en televisión, pero bueno, que personajes tan desconocidos como el Caballero Negro, o no tan desconocidos, pero sí tan lejos del gran público como el Caballero Luna, vayan a llegar a todos nosotros, pues hombre, es una noticia que tiene que alegrarnos porque el universo Marvel se expande, se va haciendo más rico, y si esto sale medianamente bien, y hasta ahora Marvel ha hecho las cosas muy bien, pues el universo Marvel va a ser todavía más interesante, más rico y con personajes más interesantes en el futuro. Si alguno de todos estos personajes os interesa saber un poco más de él, profundizaremos, haremos un vídeo dedicado solo a él, o lo que le pidáis a Javi, que para eso es el jefe de este chiringuito, ¿vale? Venga chicos, un abrazo y nos vemos pronto. Bueno, y como siempre Antonio Monfort sorprendiéndonos con sus conocimientos, y yo creo que ha quedado un vídeo bastante ameno, ¿verdad? Con un pequeño repaso a todos estos personajes que se nos vienen en los próximos años en Marvel, tanto en televisión como en el cine. Muchísimas gracias Antonio por esta colaboración, seguro que no va a ser la última en los próximos meses, semanas o días.
Espero que os haya gustado a todos este pequeño repaso al UCM futuro y que le deis un buen like. Un like por Antonio, por favor, que es que tiene un mar de conocimientos ahí en la cabeza, es tremendo. Que os suscribáis al canal para más contenido como este y de todo tipo, y por favor dejadme en comentarios si este estilo de vídeos os gusta. Y nos veremos como siempre aquí en La Botella de Candor, donde hacemos de todo, en un próximo vídeo. Y hasta entonces, buena suerte para ti y para tu familia.